Bueno, segundo videíto de esta cursada. Hoy es sábado, o sea, no sé cuándo lo voy a subir, porque hoy tengo un recital a la noche, ¿no? Voy a ver una banda que toca Pink Floyd, The End, en obras esta noche. Así que bueno, ahora grabo el video, después bueno, lo paso a la computadora, después lo subo a YouTube y bueno, no sé, en algún momento lo compartiré en el grupo. Vamos a intentar completar lo que les había indicado anteriormente. Primero terminar el primer capítulo que tiene un trasfondo keynesiano, que es lo que estuvimos conversando el otro día, ¿no? Cuando, bueno, en esta apenas hoja y media, bueno, en realidad, primera hoja o primera carilla y media, donde hablamos de lo que significa la propuesta keynesiana, ¿no? Y el caso argentino tiene mucho que ver con esta historia. De hecho, si me paso, bueno, demoraré en terminar, pero miren, cuando gana Cristina Fernández la elección del 2007, la tapa de Clarín porque digamos, durante la campaña sucia, decían que, no me acuerdo quién era el candidato opositor al kirchnerismo en el 2007, no me acuerdo. Porque fue en realidad la primera vez que voté al kirchnerismo yo, en lo personal. Esto no tiene que ver con que lo cuente en una clase de economía, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver con eso. Yo en el 2003 había votado por Carrió. Claro, porque Carrió, estamos hablando de hace mucho. O sea, la Carrió de hace 20 años aparecía como una persona que destapaba la corrupción y que, bueno, todo eso. Nosotros veníamos de todo el ciclo de los 12 años de menemismo. Fue terrible todo aquello. Y en el 2007 voté a Cristina. Después de 2011 obviamente voté a Cristina. También. Yo en el 2007 no voté a Cristina. Voté a Pino Solanas. No, mentí. No es que mentí, me acordé mal. No, en el 2007 voté a Pino Solanas. En 2011 voté a Cristina. Porque recién estaba pensando que yo en el 2008 me hice kirchnerista. Hasta el 2008 yo era anti todo. Porque no creía en absolutamente nada. Hasta que con el conflicto del 2008 dije, che, pará, estos están jugando por el país. Ya vamos a hablar de eso. En 2007 voté a Pino Solanas, no voté a Cristina. ¿Y por qué necesito aclarar esto? Bueno, no importa. La tapa de Clarín, cuando gana Cristina, dice una frase de Néstor, que Néstor murió en el 2010. Néstor dice
con Cristina van a continuar, porque ¿cuál era la campaña sucia de Clarín? Decía, con Cristina se van a acabar, se terminó, no va a ser lo mismo que Néstor Kirchner, se terminó el estado de bienestar. Con Cristina van a venir las políticas de ajuste, decía. Y entonces, en la tapa de Clarín, dice Néstor Kirchner, con Cristina van a continuar las etapas que promueven y expanden el mercado interno y van a continuar las políticas expansivas. Va a continuar el keynesianismo, peronismo, kirchnerismo con Cristina. Porque la campaña sucia era con Cristina no va a continuar. Bueno, todo esto en honor a este capítulo, que tiene que ver con eso, porque la forma en la cual se activó la economía argentina, tanto con Perón como con el kirchnerismo, fue a través de mecanismos que expanden la demanda agregada. Es decir, las posibilidades de consumo y las expectativas de inversión, acompañadas por una fuerte inversión del Estado en la economía, además de, bueno, un proteccionismo que es indispensable, ¿no? Antes del capítulo 2, sí, está bien, dice eso, léanlo ustedes. No, léanlo, ¿sí? Lo tienen que leer. Capítulo 2, más allá de la inflación y el dólar. La inflación aparece como si fuera el peor de los males, ¿no? De hecho, Macri, Prat-Gay, Sturzenegger, toda esa banda de mentirosos y delincuentes, acusaban al gobierno de Cristina Fernández de tener una inflación demasiado alta, terrible, que no se puede seguir con un país que tiene una inflación de 2 dígitos. Hay que cortar con esto y con lo otro. Con la emisión monetaria, vamos a hablar de eso. La inflación con Cristina más o menos da un promedio el último gobierno de Cristina Fernández, que fue el de más alta inflación de los 3 periodos de gobierno, es decir, Néstor Kirchner 2003-2007, Cristina Fernández 2007-2011, Cristina Fernández 2011-2015. De los 3 periodos, el que más alta inflación tiene es el tercero. Da un promedio aproximado del 20 y algo por ciento, ¿no? Y los que criticaban esa alta inflación, después cuando asumieron llevaron la inflación al 55%. Criticaban al 20 y pico, la llevaron al 55%. Obviamente era mentira, ¿no? Ellos tenían otro plan. Pero vamos a hablar de eso también. Pero luego. El punto es, si la inflación fuese el peor de los males, la ausencia de inflación, o un periodo en el cual no hay inflación, entonces sería un periodo bueno, ¿no? Y el periodo de la convertibilidad, 1991-2001, no tuvo inflación. Es más, hasta termina con deflación, es decir, inflación negativa. Tendencia de los precios hacia la baja. Y fue, hasta ese momento, el periodo más destructivo de la historia argentina.
Es decir, durante aquel periodo en el cual no hubo inflación, aumentaron la pobreza, el desempleo, la fragilidad financiera, el endeudamiento. Entonces la inflación no es el peor de los males. Porque el peor periodo de la historia argentina hasta el momento en que escribo este artículo, 2012, el peor periodo de la historia argentina, en términos económicos, fue la convertibilidad, que no tuvo inflación. Entonces la inflación no es el peor de los males. Listo. Demostrado absolutamente. ¿Sí o no? Listo. Digamos, ahora, obviamente, un periodo de hiperinflación, como hubo con el gobierno de Alfonsín, tampoco es viable para cualquier previsión, para cualquier expectativa económica, para cualquier proyecto de crecimiento, inversión, desarrollo y demás, digamos, ¿no? Porque no tenés moneda. No tenés moneda. Por más que vos vayas al supermercado, al almacén, por decirlo más adecuadamente, por más que vos vayas al almacén y utilices pesos, pero vos vas y agarrás un paquete de fideo, un paquete de yerba, y una botellita de detergente, te lo metiste en el changuito y atrás tuyo viene el que viene cambiando las etiquetas en las góndolas porque se vino la actualización. Y eso pasaba 2 o 3 veces durante el mismo día. Todos los días. Eso era la hiperinflación. O sea, el peso conservaba su función de medio de cambio, de medio de pago, pero no podía ser utilizado como depósito de valor, por ejemplo, ¿no? Pues vos ahorrás en pesos y el peso pierde valor a toda velocidad. Entonces, y tampoco puede ser utilizado como patrón de pago diferido. De hecho, cuando se producen periodos de alta inflación, gobierno de Macri, no hay otro antecedente, digamos, después de Alfonsín y hasta que se puso la convertibilidad en el 91, no hay otro antecedente, el único fue el gobierno de Macri. Cuando hay alta inflación, no existen cuotas, pagos diferidos, todo eso no existe. O sea que eso tampoco es saludable, ¿está claro? Bien, o sea, no es que soy un Julián Denaro está a favor de la inflación, no, de ninguna manera, ¿sí? Pero lo que sí estamos diciendo es, la inflación no es el peor de los males, ¿está? Lo que en todo caso es saludable es lo que pasó durante el gobierno durante el periodo de Cristina Fernández, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Fernández hubo inflación, pero siempre los salarios, las jubilaciones, los ingresos subían por encima de la inflación. Durante el gobierno de Macri, que hubo más alta inflación todavía, bueno, ahí los salarios, las jubilaciones subieron por debajo de la inflación. Y durante el gobierno de Alfonsín pasaba lo mismo, había una destrucción permanente del poder adquisitivo del salario. El gobierno de Alfonsín, que curiosamente, digamos, en todo caso, una variable que sí puede dar cuenta del estado de bienestar o malestar es la tasa de desempleo, ¿no? Que alcanzó los niveles más altos de nuestra historia, hasta ahora y para siempre, nunca va a volver a ese nivel. Bueno, sacando el tema de la pandemia, digo, ¿no? Durante el gobierno durante el periodo de la convertibilidad, en el 2001 llegó a haber 27% de desempleo.
durante el gobierno de Alfonsín hubo hiperinflación, hubo aumento de deuda, hubo destrucción del poder adquisitivo del salario. Es verdad. Pero la tasa de desempleo, cuando termina el gobierno de Alfonsín, era del 7%. ¿Qué tal? En el año 91, la tasa de desempleo estaba un poquito más baja porque por las expectativas, ¿vieron? Que se generaron con el cambio de signo político en el gobierno y todo eso. En realidad fue una involución, ¿no? Porque fue pasar de tener un gobierno malo, pero nuestro, a un gobierno del enemigo. Es decir, porque el gobierno de Menem fue manejado de Estados Unidos. Pero bueno, había toda una sensación de que una expectativa, ¿no? Menem venía con la promesa de la revolución productiva del salariazo, uno de los más grandes delincuentes vendepatria de toda nuestra historia. Y en el año 91 la tasa de desempleo era del 6,5%, ¿sí? Y en el año 95, a solo 4 años, la tasa de desempleo estaba en el 18%. 18%, tremendo. Así que, bueno, no me acuerdo qué más dije en este artículo, porque hay cosas que tengo en mente para explicar, pero que vienen en capítulos posteriores. Bueno, eso, léanlo. Salir del ajuste para recuperar el país. Bueno, este artículo es potente. Yo lo escribí, bueno, salió publicado el 13 de diciembre del 2012. Yo, este artículo, cuando lo escribí, yo pensé que estaba escribiendo algo del pasado. Y sin embargo terminé escribiendo algo del futuro también. La recuperación de la Argentina, después de la terrible debacle, destrucción, endeudamiento, venta de la patria, que fue el periodo 1976-2001, lamentablemente hay que incluir dentro de este periodo al gobierno de Alfonsín, que fue un gobierno que fracasó económicamente, no triunfó económicamente. O sea, digamos, el gobierno de Menem o el gobierno de Macri triunfaron porque era el plan de gobierno. El plan de gobierno de Alfonsín, es decir, Alfonsín fue nuestro, Menem y Macri fueron de ellos. Menem, Macri, de la Rúa, la dictadura, ¿no? O sea, fueron manejados desde Estados Unidos. Fueron un gobierno de la embajada norteamericana. Pero Alfonsín fue un gobierno nuestro. Alfonsín fue nacional y popular. Alfonsín fue nuestro. Pero fue un gobierno que fracasó económicamente. Entonces, lamentablemente, vamos a recurrir a hablar de esto más en detalle más adelante. Pero bueno, durante el gobierno de Alfonsín aumentó la pobreza, se contrajo el poder adquisitivo del salario, hubo un importante cierre de industrias, hubo lo que se llama no reconversión necesariamente, pero sí traslado del sector trabajo desde la industria hacia el sector servicios.
Así que bueno, tuvimos un periodo totalmente desastroso para el conjunto del país, para el pueblo, desde el 76 hasta el 2001. Bueno, el ajuste significa que el gobierno disminuya las partidas presupuestarias dirigidas a inversión social. Inversión social, podemos hablar de educación, salud, transporte, turismo, comunicación, industria, servicios, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, ¿sí? Cuando se disminuye el presupuesto dirigido a inversión social y mayor porcentaje del presupuesto va dirigido hacia deuda pública, estamos en presencia de un ajuste. Es decir, se ajustan, se reducen, se contraen, se disminuyen las partidas asignadas a las cuestiones que necesita el pueblo argentino. Y eso fue una constante durante todo este periodo que estoy diciendo, porque especialmente durante el menemismo y el gobierno de la Rúa, donde el Fondo Monetario Internacional, que era acreedor nuestro, o sea, nosotros le debíamos, decía, bueno, nosotros le seguimos prestando plata, pero siempre y cuando ustedes reduzcan las partidas asignadas a todo eso, porque nos tienen que pagar a nosotros. Entonces permanentemente se reducían las partidas asignadas a distribución de ingresos, industrialización, desarrollo, crecimiento, etc. Bien, eso conforma una espiral descendente, lo que se llama un círculo vicioso de destrucción progresiva. Ahora, salir del ajuste significa empezar a aumentar las partidas direccionadas a inversión social. Significa generar condiciones para que aumenten el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones. Significa asignar partidas a generar incremento del empleo, de ciencia, tecnología, desarrollo, obra pública, como un trasfondo bien keynesiano, ¿no? Y bueno, cuando Néstor Kirchner asume el gobierno el 25 de mayo del año 2003, lo primero que hace es derogar la ley de flexibilización laboral. Es muy importante esto que estoy diciendo. Anótenlo. Lo primero que hace es derogar la ley de flexibilización laboral y volver a implementar, después de que no existía desde el 76, desde el golpe del 24 de marzo del 76 que la anularon, la ley de convenios colectivos de trabajo, es decir, la ley de paritarias. ¿Para qué? Para que todos los años los salarios suban por encima de la inflación. Macri, o el gobierno de Macri, la anuló de hecho sin anularla. O sea, todos los años las paritarias negociaron por debajo de la inflación. Era el plan, ¿no? Y disfrazado de democrático, porque no fue un gobierno democrático, si bien asume con elecciones públicas, libres, gratuitas, públicas, libres y todo eso, pero bueno, hay un engaño y una defraudación a las promesas electorales
en una parte, porque él ya había dicho que las paritarias eran algo del pasado, que había que sacarlas, que, ¿no? Todo eso. Estando en contra del populismo y todas esas cosas. Entonces, bueno, de hecho Macri también anula las paritarias, pero no las derogó, digamos, siguieron funcionando. Y Néstor Kirchner, cuando en el 2005 le paga el total de deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿para qué era? Para que el Fondo Monetario Internacional deje de imponernos condiciones, ¿sí? Y de esa forma nosotros volvimos a recuperar, a través de la independencia económica, la soberanía política y la capacidad para decidir a dónde teníamos que asignar el presupuesto. Y por eso, a partir del 2005, cuando se paga el total de deuda al Fondo Monetario Internacional, que eran 10.000 millones de dólares, la deuda desde 1956 hasta el 2001, 45 años de deuda, 10.000 millones de dólares. Acuérdense, Macri en un año y medio, 45.000 millones de dólares. Impresionante, ¿no? Bueno, se pagó el total de deuda del Fondo Monetario Internacional, vamos a hablar de esto. Se hizo una renegociación de un paquete de cerca de 100.000 millones de dólares de endeudamiento externo en bonos privados, con quita del 65% y demás. Entonces se recuperó la soberanía política para tomar decisiones y dirigir la economía y aplicar, ¿qué? Una política keynesiana más peronista. ¿Por qué más peronista? Porque incluyó la recuperación de empresas que habían sido regaladas de algunas de las empresas del Estado que habían sido regaladas durante el periodo vendepatria de Menem. Así que bueno, creo que con eso tienen la base, digamos, como guía de lectura, ¿no? Para esto. Además, bueno, sí, hay varias cosas, como, a ver, lo completo la próxima. La recuperación de los fondos previsionales, la recuperación de aerolíneas, aunque eso lo tengo mejor desarrollado o más profundamente desarrollado en otros capítulos posteriores. Y los subsidios. Recuperación de los fondos previsionales. La próxima, recuperación de los fondos previsionales. Subsidios, asignación universal por hijo, una masa y si llego, Cristina no es una masa para el poder. Ahí estamos. Estamos bien. Lean.